El mundo nos grita constantes mensajes de lo que significa una vida exitosa, una vida plena. Nos bombardea con imágenes de felicidad superficial, de prosperidad material que se esfuma como el humo en el viento, de una independencia ilusoria que al final solo deja un vacío aún más grande en el alma. Pero la verdad es que esa visión es una mentira sutil, una trampa del adversario para distraernos de la verdadera abundancia, de la auténtica herencia que ya nos ha sido legada. Efesios es un eco celestial que resuena a través de los siglos, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, y que todo lo que buscamos fuera de Cristo es una simple distracción de la gloriosa realidad que ya poseemos. Escucha bien, porque esto es crucial para tu caminar espiritual. Creer que la plenitud de vida se encuentra en las promesas vacías del mundo o en la búsqueda insaciable de lo efímero es el peor error que muchos cometen cada día, sin siquiera darse cuenta de que una verdad oculta aguarda ser desvelada. Yo también creía, en mis años más jóvenes, que la satisfacción venía de las conquistas personales, del reconocimiento fugaz o de las riquezas terrenales, hasta que una visión más clara que el sol del mediodía me mostró la profunda e inquebrantable realidad contenida en las cartas apostólicas. Esta visión no solo disipó la neblina de mis propias ilusiones, sino que también iluminó un camino estrecho, una senda de revelación divina que, aunque ha estado frente a nosotros por milenios, permanece secreta para aquellos que no tienen ojos para ver ni oídos para escuchar con el Espíritu. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es un fuego purificador que nos consume para luego reconstruirnos, revelando misterios que el mundo no puede comprender y que, sin embargo, son la clave para una existencia que trasciende el tiempo y el espacio. Hoy desentrañaremos juntos uno de esos mensajes celestiales, una epístola que es un faro de luz en la oscuridad del alma, un tesoro enterrado que el apóstol Pablo dejó para cada uno de nosotros. Efesios es una carta que no solo nos enseña sobre la vida plena, sino que nos sumerge en el corazón mismo del Padre, revelando nuestra identidad más profunda y el propósito eterno para el cual fuimos creados, mucho antes de que la fundación del mundo fuera siquiera concebida. Esta verdad no es para los tibios ni para los curiosos superficiales. Es para aquellos que anhelan una conexión espiritual genuina, que buscan la sabiduría divina con un hambre insaciable y que están listos para que la palabra sea la lámpara a sus pies, disipando toda sombra de duda y temor. Prepárense para ser transformados, para ver cómo la cruz, ese símbolo de redención y amor sacrificial, nos abre puertas que ninguna mano humana puede cerrar, llevándonos a un refugio inexpugnable. Él te escogió para que fueras santo y sin mancha delante de Él en amor, no por tus obras, no por tus méritos, sino por su amor. ¿Puedes comprender la magnitud de esto? No tienes que ganarte el favor de Dios, ya lo tienes. Fuiste predestinado para ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1 y 5. Esto es más que una simple membresía, es una adopción plena, un cambio de linaje, un nuevo nombre escrito en el libro de la vida, un pasaporte a la eternidad. La cruz, ese sacrificio supremo, es la puerta que se abrió para que tú pudieras entrar a la familia real de Dios, un refugio donde la misericordia es infinita y el amor no tiene fin. ¿Qué muro de pecado puede resistir una gracia tan abundante? Pablo, desde su prisión, encadenado por los hombres pero libre en espíritu, nos desvela que fuimos escogidos por Dios, Padre desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 y 4. No fue una elección de último momento, no fue un capricho divino, fue un propósito eterno inquebrantable, tallado en la esencia misma del tiempo. Imagina esto, antes de que las estrellas adornaran el firmamento, antes de que los océanos rugieran y las montañas se alzaran majestuosas, tú ya estabas en la mente y el corazón de Dios. ¡Qué asombrosa revelación! Esto no es solo historia antigua, es la historia de tu existencia, el fundamento de tu identidad, un manantial de esperanza que nunca se seca. Esta verdad es como una semilla poderosa plantada en el jardín de tu espíritu,
destinada a florecer en una vida de propósito y significado inquebrantable. Y aquí es donde todo cambia para ti. Donde la luz disipa la oscuridad de la confusión y la desesperanza. Esta adopción no es un mero título, es una nueva identidad. Ya no eres un extraño, ya no eres un huérfano espiritual vagando sin rumbo por el desierto de este mundo. Ahora eres hijo, heredero de las promesas, coheredero con Cristo. Romanos 8 y 17 ed. El pastor divino te ha llamado por tu nombre, te ha sacado de las multitudes perdidas para llevarte a sus pastos verdes, bajo su cuidado protector. Este mensaje secreto no es para que lo guardes en un rincón de tu mente, sino para que lo vivas, para que cada fibra de tu ser resuene con la seguridad de ser amado y elegido por el Creador del universo. Ahora, escucha bien porque esto es crucial. Fuimos escogidos y predestinados, sí, pero también fuimos redimidos mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1 y 7. La redención no es un concepto abstracto, es una transacción cósmica donde el precio más alto fue pagado para liberarte de la esclavitud del pecado, de la culpa que te aprisionaba y de la condenación que te acechaba. La sangre de Cristo es ese fuego purificador que limpia toda mancha, que consume toda impureza, dejándote blanco como la nieve, apto para la presencia del Santo. ¿De qué te sirve la aprobación del mundo si tu alma sigue encadenada? ¿De qué te sirve acumular riquezas si no puedes comprar tu libertad espiritual? Es tiempo de un arrepentimiento urgente, de entregar esa carga al pie de la cruz y abrazar la libertad que se te ofrece. Porque Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1 y 8-9 et. El misterio de su voluntad. Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas en los astros, en filosofías humanas, en el conocimiento limitado de la razón. Pero Dios, en su infinita gracia, ha decidido revelar su plan divino a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Este misterio es que todo en los cielos y en la tierra sería unificado en Cristo. No hay divisiones insalvables para Él. No hay brechas que su amor no pueda cerrar, no hay heridas que su toque no pueda sanar. Este mensaje, hermanos, es un llamado a la unidad, a ver más allá de nuestras diferencias terrenales y reconocer que todos somos parte de su gran plan. Piensen en ello. La humanidad, dispersa, fragmentada por el pecado, por la idolatría de lo superficial, por las barreras culturales y las ambiciones egoístas, es llamada a converger en Cristo. Es como si el gran pastor, con su cayado, estuviera reuniendo a todas sus ovejas, dispersas por valles y montañas, para llevarlas a un único redil seguro y lleno de paz. Este no es un mensaje de exclusión, sino de inclusión, de un amor tan vasto que abraza a todas las naciones, tribus y lenguas. Y tú que me escuchas, eres una pieza fundamental en este mosaico divino. Tus dones, tus talentos, tu historia de vida, todo está siendo tejido por las manos del Maestro para cumplir un propósito mayor que tu propia existencia. Ahora, pasemos al capítulo 2, una poderosa revelación de nuestra condición antes de Cristo y la gloriosa transformación que Él opera. Pablo nos confronta con una verdad cruda. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2 y 1 det. Muertos, no solo enfermos, no solo heridos, sino completamente desprovistos de vida espiritual, caminando según la corriente de este mundo, esclavizados por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2 y 2 et. Esta es una imagen sombría, una pintura honesta de la humanidad, apartada de su Creador, vagando en una oscuridad sin luz, sin esperanza, sin un camino que conduzca a la verdadera libertad. Muchos hoy siguen viviendo en esta muerte espiritual, arrastrando cadenas invisibles, ajenos a la luz que brilla en medio de su tiniebla. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2 y 4-5 ep. Qué maravillosa conjunción de palabras. Rico en misericordia, gran amor, muertos, nos dio vida.
Es un contraste abismal que debería llenar nuestros corazones de un asombro reverente y una gratitud profunda. Él no solo nos perdonó, nos revivió, nos sacó de la tumba espiritual, nos vistió con ropas de luz y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. ¿Puedes siquiera concebir la gloria de esta posición? Ya no estamos en el polvo, sino en el trono, no por nuestros méritos, sino por su gracia inmerecida. Éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás, Efesios 2 y 3. Esta es la verdad incómoda que a menudo evitamos, pero que es esencial para apreciar la magnitud de la misericordia divina. No había nada en nosotros que nos hiciera merecedores de su amor, nada que justificara su intervención. Estábamos perdidos, ciegos, sin dirección. El fuego del pecado nos consumía lentamente, y las puertas de la condenación parecían cerrarse irrevocablemente. ¿Cuántos de ustedes han sentido ese peso, esa ausencia de paz, ese vacío que ninguna posesión o relación terrenal puede llenar? Esa es la sed del alma, clamando por el pastor, por la fuente de agua viva que solo Él puede ofrecer. Es un llamado al arrepentimiento, a reconocer nuestra necesidad y clamar por la gracia. Esta verdad es tan poderosa que debe resplandecer en cada área de nuestra vida. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 y 8, 9, 8. Deja de intentar ganarte la salvación. Deja de pensar que tus buenas acciones o tus esfuerzos religiosos te harán más aceptable a los ojos de Dios. Es un don, un regalo precioso, inmerecido, que se recibe con humildad y fe. Esta es la verdad liberadora que rompe las cadenas del legalismo y la autojustificación, abriendo las puertas a una relación genuina y personal con el Creador. No hay nada que puedas hacer para añadir a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Lo que los astros no te cuentan abiertamente es que la gracia no es solo el punto de partida, sino el sendero por el cual caminamos cada día. Es la atmósfera que respiramos como creyentes. Estamos llamados a vivir en la consciencia constante de esa gracia, permitiendo que nos transforme desde adentro hacia afuera. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 y 10. Tus obras no te salvan, pero la salvación te impulsa a obrar. No somos salvos por las obras, sino para las obras. Es un camino de luz que se abre ante nosotros, un propósito divino que espera ser descubierto y vivido. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado a abrazar plenamente esta gracia y este propósito. Y aquí viene una revelación trascendental para la unidad, un mensaje que trasciende fronteras y rompe barreras milenarias. Pablo nos recuerda que antes éramos extraños y advenedizos, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2 y 11, 12. Esta fue la realidad para los gentiles, aquellos que no pertenecían al pacto de Israel. Había un muro de separación, una barrera espiritual y cultural que parecía infranqueable. Las multitudes se miraban con recelo, con prejuicio, divididas por tradiciones y leyes humanas. El fuego de la animosidad ardía entre ellos, manteniendo una brecha profunda que solo una fuerza divina podía cerrar. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2 y 13. Transformación. La sangre del Cordero no solo nos redimió individualmente, sino que también derribó ese muro de separación. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Efesios 2 y 14-15. La cruz, que antes era un símbolo de vergüenza y sufrimiento, se convierte en el puente que une, en el lugar donde toda división y hostilidad son aniquiladas. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, pues todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3 y 28. Este mensaje es de una urgencia palpable para nuestro tiempo. Las multitudes de hoy siguen divididas por razas, por políticas, por ideologías, por clases sociales,
por innumerables muros invisibles que impiden la verdadera conexión y el amor genuino. Pero la palabra de Dios nos enseña que el pastor ya ha derribado esos muros con su propio cuerpo, con su propia sangre. ¿Por qué seguimos levantándolos en nuestros corazones? ¿Por qué permitimos que el fuego de la división arda en nuestras iglesias y comunidades? Es un llamado al arrepentimiento, a abandonar el prejuicio y el egoísmo, y a abrazar la unidad que Cristo ya nos ha dado, a caminar juntos por ese camino estrecho de amor y reconciliación. Fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2 y 20-21 TED. Somos parte de un templo espiritual, no de ladrillos y argamasa, sino de vidas transformadas, de corazones unidos. Cada uno de nosotros es una piedra viva, cuidadosamente tallada por el Maestro, encajando perfectamente en su diseño divino. Este templo no es estático, está en constante crecimiento, iluminado por la luz de su presencia, un refugio para aquellos que buscan la verdad. Esta es la comunidad que Dios está construyendo, una congregación de almas redimidas donde su gloria puede morar. En el capítulo 3, Pablo profundiza en el misterio que le fue revelado, un misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3 y 5 et. ¿Cuál es este gran secreto? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3 y 6. Esto era una revelación impactante para el mundo judío de la época, que consideraba a los gentiles como ajenos a las promesas de Dios. Pero el plan de Dios siempre fue más grande, más inclusivo, abarcando a todas las multitudes que vendrían a creer en su Hijo. Pablo, un apóstol para los gentiles, se siente el menor de todos los santos, pero se le concedió esta gracia, el anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3 y 8. Inescrutables riquezas, riquezas que no pueden ser exploradas, que no tienen fin, que están más allá de toda comprensión humana. Este mensaje no es un cuento de hadas, sino la verdad más gloriosa y profunda que el universo puede contener. La cruz, con su promesa de redención, abrió puertas que nadie puede cerrar, puertas a una abundancia espiritual que trasciende todo lo material. La semilla de la fe, una vez plantada, florece en una cosecha eterna, inagotable. Y no solo para los gentiles, sino para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3 y 10 et. Imagina la escena. La Iglesia, esta comunidad de creyentes redimidos, es como un teatro cósmico donde se representa la sabiduría de Dios para el universo entero, para los seres angelicales y espirituales. Tu vida, tu transformación, tu caminar con Dios es un testimonio viviente del poder y la sabiduría divinas. No eres un espectador pasivo en la historia. Eres un actor clave en el drama de la redención, un portavoz silencioso de la gloria de Dios. Este es un llamado a la santidad, a vivir de tal manera que tu vida sea un faro de luz en medio de la oscuridad. Este amor no es un concepto, es una experiencia, una fuerza transformadora que debe arraigarse en lo más profundo de tu ser. Es la semilla que florece en la plenitud, el camino estrecho que lleva a la vida abundante. Muchos buscan llenar su vacío con amores pasajeros, con afectos humanos que, por muy nobles que sean, son finitos. Pero el amor de Cristo es infinito, incondicional, eterno. Y al conocer este amor, seréis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3 y 19 et. La plenitud de Dios es una verdad tan grandiosa que nos deja sin aliento. No la plenitud de tu propia fuerza, sino la plenitud de su poder, su sabiduría, su gloria. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? Déjalo abajo en los comentarios. Ahora, ¿cómo vivimos esta verdad? ¿Cómo se manifiesta esta plenitud en nuestro día a día? El capítulo 4 de Efesios
nos lleva del trono celestial a la tierra, de la teología sublime a la ética práctica. Pablo nos exhorta: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1 net. Andar dignamente no significa perfección instantánea, sino un compromiso constante de alinear nuestra vida con la verdad que hemos recibido. Es un camino, no un destino, un peregrinaje de fe donde la luz de Cristo ilumina cada paso, y la cruz nos recuerda el costo de nuestra redención y el estándar de nuestro llamado. El apóstol ora por los creyentes para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Efesios 3:16, 19, ed. ¿Comprendéis la magnitud de esta oración? Pablo no ora por riquezas materiales, ni por fama, ni por una vida sin problemas. Ora por una revelación profunda del amor de Cristo, un amor tan vasto que desafía toda descripción, que sobrepasa toda lógica. Es un fuego que consume el egoísmo, una luz que disipa la frialdad, una cruz que nos abraza con una misericordia inagotable. Esto implica andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:2-3. La unidad es el hilo de oro que recorre toda la carta. No es una opción, sino un mandato. El pastor nos llama a ser un solo rebaño, a dejar a un lado las disputas triviales, el orgullo egoísta que tanto nos separa. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4:4. La uniformidad en el camino estrecho de Cristo no significa anular la individualidad, sino que todos nuestros senderos convergen en Él. El objetivo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 et. ¡Qué meta más gloriosa! No es un destino inalcanzable, sino un crecimiento constante, una transformación progresiva. Esto significa dejar de ser niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14 et. El mundo está lleno de voces engañosas, de caminos anchos, que prometen satisfacción pero que conducen a la perdición. La palabra es nuestra ancla, nuestra brújula, la luz que nos guía en medio de la tormenta. Esta unidad no es pasiva. Requiere esfuerzo, una diligencia activa para mantener la paz, para cerrar las brechas y para edificar al cuerpo. Y a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7 et. Gracia y dones. No eres un mero espectador, eres un participante activo. Cada uno ha recibido un don, una capacidad especial dada por el Espíritu Santo para el servicio, para la edificación de los demás. Algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11, 12 et. Esta es la fuerza que nos impulsa, el fuego que nos capacita para llevar la luz de su amor a las multitudes. La verdad nos hace libres, pero también nos exige responsabilidad. Hablad la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo. Efesios 4:4 ei. Hablar la verdad en amor. Qué difícil es a veces. Requiere discernimiento, paciencia y una profunda dependencia del Espíritu Santo. Pero es a través de esta verdad en amor que el cuerpo se edifica a sí mismo, cada miembro cumpliendo su función, como semillas que florecen en un jardín bien cuidado. De él, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16, es un ecosistema divino, un cuerpo vivo que late con el amor de Cristo. Pablo contrasta la vieja vida con la nueva. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:17, 18. La vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido. Qué descripción tan precisa del estado de muchos hoy. La oscuridad del pecado vela la verdad, y la dureza del corazón impide que la luz del Evangelio penetre. Es un llamado a la reflexión personal, a examinar nuestro propio corazón y ver si hay áreas donde aún nos aferramos a la vieja vida, a las sombras del pasado. ¿Qué ídolos aún compiten con Dios en tu corazón? Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4:20, 21. Esta es la buena noticia. Hemos aprendido una verdad diferente, una verdad que transforma. Es tiempo de despojaros del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y de renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestiros del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22, 24. Despojar y vestir es un acto intencional, un desprendimiento de las viejas vestiduras de pecado para ponernos las nuevas ropas de justicia que Cristo nos ofrece. Es un fuego que purifica, una cruz que nos desnuda para luego vestirnos de gloria. Esto tiene implicaciones prácticas para cada área de nuestra vida. Por tanto, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. No más mentiras, no más engaños, que el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. ¡Qué responsabilidad! Nuestras palabras, nuestras acciones, tienen un impacto profundo. El camino estrecho es también un camino de rectitud y de servicio. Y aquí es donde la calidez pastoral se mezcla con un llamado firme. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:30 La amargura es una raíz venenosa que consume el alma y contamina todo a su alrededor. El enojo descontrolado es un fuego que quema puentes y destruye relaciones. La ira desmedida, la gritería que deshonra, la maledicencia que envenena, todo esto es incompatible con el nuevo hombre que Cristo ha creado en ti. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que estas sombras habiten en tu corazón? Es un llamado al arrepentimiento, a dejar ir el pasado y abrazar el perdón que has recibido y que estás llamado a dar. El capítulo 5 nos insta a caminar en amor, a imitar a Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:1-2. El amor no es solo un sentimiento, es una acción sacrificial, un reflejo del amor de Cristo en la cruz. Es la luz que debe brillar en cada paso de nuestro camino, disipando la oscuridad del egoísmo y el temor. La ofrenda de Cristo fue perfecta, y así también nuestro andar debe ser un olor fragante a Dios, un testimonio vivo de su gracia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos,
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5 y 3, 4. Las puertas de la santidad deben estar bien cerradas a todo lo que deshonra a Dios y contamina el espíritu. El pastor nos llama a una vida de pureza, a ser sus ovejas sin mancha en un mundo corrompido. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5 y 5, et. Esta es una verdad firme y un recordatorio urgente. El reino de Dios es un reino de luz, y la oscuridad no tiene parte en él. No te engañes, querido hermano, querida hermana. No te dejes llevar por las corrientes de este mundo que minimizan el pecado. Es tiempo de confrontación personal con lo que no agrada a Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5 y 6 ep. La ira de Dios, una realidad que a menudo evitamos mencionar, pero que la palabra declara con claridad. No seamos cómplices de las tinieblas. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5 y 7, 8 op. Somos luz, no por nuestra propia brillantez, sino por la luz de Cristo que mora en nosotros. Esta luz no es para ser escondida bajo una vasija, sino para alumbrar a las multitudes, para guiar a los perdidos hacia el camino estrecho que conduce a la vida. Cada uno de nosotros es una pequeña antorcha en medio de la noche. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5 y 9 et. Este es el camino de la luz, el fruto que debe florecer en nuestra vida, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5 y 10, 11 et. Reprender las obras de las tinieblas. Esto requiere coraje, discernimiento y una fe inquebrantable. La luz tiene el poder de exponer la oscuridad, de sacar a la superficie lo que está oculto. Porque las cosas que ellos hacen en secreto, vergonzoso es aún hablar de ellas. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque todo lo que es manifiesto es luz. Efesios 5 y 12, 13 et. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5 y 14 et. Un llamado a despertar. Un grito fervoroso a salir de la somnolencia espiritual, a levantarse de la muerte del pecado y a abrazar la vida abundante que Cristo ofrece. No es un momento para la pasividad, sino para una acción decidida. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5 y 4, 16 8. El tiempo es un tesoro, un regalo divino, que no debemos malgastar en trivialidades o en lo que no tiene valor eterno. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en lo que realmente importa? ¿Estás cultivando la semilla de la eternidad en tu corazón? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5 y 20 et. Gratitud. Una actitud de constante agradecimiento, incluso en medio de las pruebas, porque sabemos que Dios tiene el control y que todo obra para bien para aquellos que le aman. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5 y 21 et. La sumisión mutua, un concepto tan contracultural, es la base de la unidad y el amor verdadero en la iglesia y en el hogar. Es un acto de humildad, una elección de servir a los demás por amor a Cristo, poniendo los intereses del otro por encima de los propios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5 y 17 et. ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? A través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo que nos guía en el camino estrecho. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5 y 18 et. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por Él, ser guiado por su poder,
permitiendo que su fuego nos purifique y nos capacite para vivir una vida que honre a Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5 y 19 et. La adoración es el aliento del creyente, el idioma del cielo. Luego Pablo aborda las relaciones familiares, comenzando con el matrimonio, ese pacto sagrado que refleja la relación de Cristo con su iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5 y 22, 23. Esta es una verdad que a menudo se malinterpreta y se distorsiona en el mundo, pero que en el contexto bíblico es un llamado al orden divino, a la complementariedad y al amor sacrificial. No es una sumisión de inferioridad, sino de roles designados por Dios para la armonía y la fortaleza de la familia, el pilar de toda sociedad. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5 y 28, 29 et. Este es un llamado a la unidad, a ver al cónyuge como parte de uno mismo, a cuidar y nutrir la relación con la misma diligencia con que cuidamos nuestro propio cuerpo. Es un camino de bendición, un reflejo terrenal del misterio divino de Cristo y su iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5 y 31, 32. El matrimonio es una parábola viviente, un recordatorio constante del pacto eterno de Dios con su pueblo. Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5 y 25, 27. Aquí está la clave. El amor del marido debe ser un reflejo del amor de Cristo, un amor sacrificial, santificador, purificador, un amor que busca la edificación y la gloria de su esposa. Existe un estándar más alto que este. Este es el fuego que debe arder en el corazón de cada esposo, la luz que debe guiar su liderazgo. La cruz nos enseña lo que significa amar de verdad. Y aquí, hermanos y hermanas, llegamos al clímax del mensaje, el corazón del llamado a la acción para una vida plena. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6 y 10 et. No en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia inteligencia, sino en el poder de su fuerza. Este es un recordatorio urgente de nuestra dependencia total de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6 y 11 et. La armadura de Dios. Un arsenal espiritual que el pastor nos ha provisto para protegernos en la batalla constante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12 et. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Efesios 6 y 5, 6. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Efesios 6 y 9. Estos principios, aplicados a cualquier relación de autoridad y subordinación, nos recuerdan que nuestra verdadera motivación debe ser servir a Cristo en todo lo que hacemos, y que cada persona es creada a imagen de Dios, merecedora de dignidad y respeto. Son caminos estrechos que conducen a la justicia y la paz, incluso en las estructuras sociales. Finalmente, en el capítulo 6,
Pablo nos instruye sobre las relaciones en el hogar y en el trabajo y culmina con la batalla espiritual que enfrentamos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6 y 1:3. La obediencia y el honor a los padres son principios fundamentales, semillas que al ser cultivadas florecen en bendición y prosperidad. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6 y 4 Un llamado a la sabiduría, a la paciencia y a la guía amorosa, evitando la tiranía que apaga el espíritu de los hijos. El pastor guía a sus ovejas con ternura y firmeza, y así debemos guiar a nuestros hijos. Escucha bien porque esto es crucial. No estamos en una guerra contra personas, sino contra fuerzas espirituales invisibles, contra la oscuridad que busca apagar la luz. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6 y 13. Estar firmes. No tambalearse, no retroceder, no caer en la desesperación. Es un llamado a la perseverancia, a la vigilancia, a mantener el fuego de la fe encendido en todo momento. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6 y 14. La verdad y la justicia son el fundamento de nuestra defensa, la luz que nos protege del engaño. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6 y 4. ¿Por qué calzado? Porque el Evangelio es para ser llevado, para ser compartido, para abrir puertas de esperanza y redención en un mundo roto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6 y 16. Dardos de fuego, las dudas, los temores, las tentaciones, los ataques constantes del enemigo que buscan consumir nuestra fe. Pero la fe, como un escudo inquebrantable, los detiene y los apaga. La fe es nuestra victoria. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6 y 17. La salvación es nuestra esperanza segura, nuestra protección para la mente. Y la palabra de Dios, esa espada de doble filo, es nuestra arma ofensiva, la verdad que corta a través de las mentiras y las tinieblas, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6 y 18. La oración es el aliento de la batalla, la comunicación constante con el general de los ejércitos celestiales, el pastor que nunca duerme. Es la llave que abre las puertas del poder divino y que nos permite caminar en su fuerza. Hemos desvelado el mensaje secreto de Pablo, un mensaje que no es misterioso porque esté oculto, sino porque su profundidad y su poder a menudo se pasan por alto en la vorágine de la vida moderna. Efesios no es solo un libro, es una carta de amor, un manual de vida, un mapa para la plenitud que solo se encuentra en Cristo. Desde nuestra elección eterna hasta nuestra armadura espiritual, cada palabra resuena con la verdad liberadora de Dios. Te ha revelado tu identidad en Cristo, tu redención por gracia, tu llamado a la unidad y tu participación en la batalla espiritual. La cruz, que nos redimió, nos equipa y nos empodera. Este mensaje te llama a la acción, a no conformarte con una vida a medias, sino a abrazar la plenitud que ya te ha sido dada en Cristo. ¿Estás listo para despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo? ¿Estás listo para caminar como hijo de luz, para ser un faro en la oscuridad? ¿Estás listo para tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo, usando tus dones para la edificación de su reino? ¿Y qué vas a hacer con esta verdad que ha sido revelada? Porque la verdad que no se aplica es como una semilla que nunca florece, una puerta que nunca se abre. El camino estrecho de la vida plena no es fácil, pero está lleno de la presencia de Dios, de su amor, de su misericordia y de su poder. No temas, porque el pastor va delante de ti. No te canses, porque Él renueva tus fuerzas. No te desanimes, porque Él es tu esperanza inquebrantable. Este es el mensaje que transforma, que eleva,
que da sentido a cada respiración. Si hoy sentiste un llamado a profundizar tu fe, a vivir de una manera que honre a Dios y revele su gloria, te invito a unirte a esta comunidad. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado a despertar y a vestirte de esta armadura espiritual. Tu fe es un fuego que debe arder con más fuerza que nunca, una luz que debe disipar toda sombra de duda y temor en tu vida. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela la verdad y la plenitud en su palabra. Y si quieres profundizar más en estas enseñanzas bíblicas que transforman vidas y abrir más puertas a la revelación divina, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás recursos que te ayudarán a caminar más cerca del corazón del Padre, forjando un legado de fe inquebrantable en este viaje que llamamos vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.